Hoy es lunes 19 de junio, son las 7 de la noche y 8 minutos en Venezuela, en Valencia, Venezuela. Mi nombre es Virginia Maite Linares Rodríguez, soy maestra de educación especial, cosa que digo con orgullo, porque fue la primera gran profesión que elegí. Y desde hace unos años para acá, pues también soy terapeuta holística, principalmente terapeuta sistémica familiar, renacedora, Reiki. Trabajo con vidas pasadas. Trabajo con hipnosis ericksoniana. Y bueno, desde lo que manejo en constelaciones familiares en Renacimiento, hago acompañamientos personalizados tipo coaching para ayudar a las personas a que vayan descubriendo cosas en ellos mismos y que las respuestas a sus grandes interrogantes tienen la solución dentro de ellos mismos. Esta soy yo, humildemente hablando. Nunca me he presentado como moneda de oro. Soy un ser humano como cualquiera de ustedes, con los mismos rollos de ustedes. Bueno, ustedes con sus problemas y yo con los míos, en proceso de sanación, igual que muchos de los que están acá. Y bueno, nada, por lo que quiero es compartir algunas reflexiones que no quiero que se asuman como una cosa, digamos, como que la verdad absoluta. Yo misma me he tomado el permiso de que yo recibo las cosas, las escucho, las leo y yo las mastico antes de que formen parte de mi propia existencia. Mal maestra sería yo que les ofreciera a ustedes la imposición de que hagan las cosas a mi manera. Yo les pido lo mismo. Escuchen y dense la oportunidad de ver las cosas de una manera distinta. Si eso les sirve, pues bendito sea Dios. Si no les sirven, pónganla a un ladito con respeto, porque de repente lo que no te sirve a ti le sirve a otra persona. El tema de hoy es relacionado con padres e hijos y me ocurrió este fin de semana en honor a que ayer fue el Día de los Padres, aunque podemos ver el tema de los padres de manera genérica, papá y mamá. La relación con los hijos y sobre todo hacernos la pregunta, ¿mis hijos son mi espejo? ¿O yo como hijo soy el espejo de mi papá? Ese es el motivo por el cual se hace la convocatoria. Ahora yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuál es el motivo por el cual tú estás aquí? ¿Qué pregunta tienes tú con relación a este tema? ¿Qué inquietud? ¿Qué te mortifica? ¿Qué te preocupa? O sencillamente, ¿qué curiosidad tienes? Y en base a sus comentarios, pues yo voy a ir compartiendo desde las cosas que sé, ¿les parece? Entonces, como la primera que vi que hizo así fue Karin, Karin le doy la palabra y después a alguien más que participó acá, a Mildred. Primero Karin y después Mildred, ¿sí? Karin, te doy la palabra. Sí, bueno, lo que me llamó la atención de verdad este taller, de ese conversatorio fue era que si yo, o sea, en las dos partes que usted dijo, Maite, la parte de que si yo era el reflejo de mi mamá porque me he criado con ella solamente, y si mis hijas eran el reflejo de mí, más que todo la pequeña. Muy Eso bien. fue lo que me llamó y quería saber por qué. Ok, eso está Si bien estaba, interesante. si estaba repitiendo los mismos patrones de mi mamá y todas esas cosas. Sí. De hecho, parte de las diapositivas que les dije que había preparado hoy te pueden responder eso. Déjame leer un momentico a Mildred, ¿sí? Me interesa mucho el tema, mi hijo, mi espejo. Sé que tengo trauma de la infancia por el padre de mis hijos y no quisiera transmitirles, deme un minutito, no quisiera transmitirles a mis hijos mis propias experiencias. Ellos vivieron sus malas experiencias con su papá. O sea, yo como madre, ¿qué puedo hacer, no? Buenas noches, mi propósito es participar en los conversatorios, aprender, tener herramientas para distintas situaciones que se presentan en la vida. Gracias, Dayana. Porque aunque no tenga otra manera de educar diferente al sistema, vuelve a mis hijos a reflejar las situaciones como espejo, ya sea como un padre o de los abuelos. Así es, así es. Miren, está comprobado ya por la ciencia, y creo que el padre de haberlo dicho formalmente en la comunidad científica fue Freud, Segismundo Freud, que nuestro comportamiento tiene esferas. Unas pasan por la conciencia, es decir, yo sé lo que hago, por qué lo hago, cuándo lo hago, el motivo por el cual lo hago.
Y hay otras muchas cosas que nosotros hacemos inconscientemente, como manejar, encender la luz, etc. Más del 90% de nuestras acciones, es decir, de cada 10 cosas que hacemos, por lo menos 9, nosotros las hacemos sin darnos cuenta de lo que hacemos, sin saber de dónde viene la historia. Ese inconsciente después fue profundizado por otros especialistas y se habla incluso del inconsciente colectivo. Es decir, yo participo de dinámicas inconscientes que al mismo tiempo la comparten otras personas cercanas a mí, ya sea porque sean miembros de mi familia o porque son miembros de una cultura. Hacemos las cosas sencillamente porque la gente acostumbra a que sea así. Yo les voy a contar un cuento tipo anécdota de una chica que se casó, recién casada, muy jovencita, y ella preparaba el estofado, la carne, en estofado y lo dividía en 2 ollas pequeñas. Su esposo, recién casado, le dice, mi amor, pero ¿por qué lo haces en 2 ollas? Ah, pues porque así lo hacía mi mamá, le dice ella, ¿no? Entonces, en una oportunidad que había una reunión familiar, él se le ocurrió preguntarle a la suegra, yo, suegra, yo me fijé que mi esposa hace el estofado en 2 ollas pequeñas y me dijo que era, ya la hacía así porque usted la hacía así. Ah, no, sí, sí, yo siempre le he hecho así, el estofado en 2 ollas. Se sale una primera y se sirve y después cuando se acaba se utiliza la otra. ¿Pero por qué? Yo, bueno, no sé, porque así lo hacía mi mamá. Esa fue la respuesta, pues ella lo vio así toda su vida. Entonces el señor, como la abuela de su esposa estaba viva, pues en otra reunión familiar le dijo a la abuela y le comentó, abuela, ¿sabes que mi esposa hace el estafado de esta manera? Y le pregunté a mi suegra y me dijo que era porque ella siempre lo hacía así, porque usted lo hacía de esa manera. Y la abuelita le dijo, ¿en serio? Sí, mira, lo que pasa es que cuando mis hijos estaban pequeños, yo tenía muchos niños, yo era muy pobre y yo solo tenía ollas poquitas, pequeñas. Entonces, para poder hacer la carne suficiente para todos, yo tenía que utilizar 2 ollas, pero era porque no tenía una olla grande, no porque si hubiese tenido una grande no hubiese tenido necesidad de eso. Eso es un ejemplo muy sencillo de cómo a veces repetimos comportamientos y no sabemos desde dónde vienen. Hay otra historia que le llaman el maestro de la meditación y el gato. Es un maestro que estaba sentado haciendo su meditación en las tardes y resulta que había un gato que pasaba por allí y le estorbaba, pues el gato hacía bulla. Entonces yo dije, hágame el favor y agarre el gato y lo amarra allá en el poste alejado de aquí. Entonces, así pasó varias veces y como el gato venía a fastidiar, pues entonces los discípulos ya sabían que el maestro mandaba amarrar el gato. Entonces, a las 5 de la tarde, por decir, se sentaba a hacer la meditación y ya los discípulos agarraban el gato y se lo amarraban de una vez en el poste aquel. Resulta que después se murió el gato y habían unos discípulos nuevos y como ellos veían que amarraban un gato a la hora que venía a meditar el maestro, pues ellos buscaron otro gato y lo amarraron para que el Señor hiciera la meditación. Y bueno, él ya ni pendiente del tema, porque él lo que se sentaba era meditar y ya no tenía ningún gato que le estorbara, pero ¿por qué no le estorbaba? Porque los clientes, los participantes, sus estudiantes, le amarraban un gato. Pasa el tiempo y se muere el maestro y viene otro maestro. Entonces el maestro le dijo a los participantes, háganme el favor y me traen un gato y me lo amarran porque voy a hacer la meditación. Y así pasó el tiempo. Entonces resulta que para esa escuela de filosofía, para que una persona, esa escuela de espiritualidad, para que el maestro pudiera meditar, le tenían que amarrar un gato. Es la historia del gato amarrado. ¿Cuántas veces nosotros estamos amarrando gatos y no sabemos por qué? Yo trabajé en una escuela de fe y alegría donde no se celebraban cumpleaños. Y yo pregunté por qué y las maestras no sabían, no sé, aquí nunca se ha celebrado cumpleaños. Y indagando, me dijeron que hacía como 10 años atrás murió la que fue subdirectora de la escuela, una señora muy querida, y quedó una sensación de luto en la escuela. Otras personas me decían que no se celebraban los cumpleaños porque si los niños de fe y alegría eran muy pobres y un niño traía torta, de repente habían 20 niños en el salón que no podían comprar torta. Entonces yo dije, ¿y hay algún problema con celebrar la vida? No, ninguno, me dijeron. Ah, bueno, pero entonces en lugar de que los niños gasten en la torta, yo como maestra puedo regalar una torta cada 3 meses y celebramos los cumpleaños de los niños que hayan cumplido en esos 3 meses.
Si hubiese tenido dinero, le hubiese comprado una torta mensual, pero bueno, en Fe y Alegría se ganaba muy poquito. Entonces, yo comencé a celebrar, me dieron el permiso a celebrar cumpleaños cada 3 meses. Celebrábamos en diciembre, los de octubre, noviembre y diciembre, luego en marzo, luego en junio, y en julio celebrábamos el de los cumpleaños. Entonces ya los niños, pues, por retribución, después celebraron mi cumpleaños. Y a partir de ahí se rompió el esquema ese de que no se celebraban cumpleaños, porque yo solamente me atreví a preguntar. Pregunté, ¿cómo hacen la planificación los maestros? Ah, bueno, la maestra de la mañana y de la tarde planifican juntas, porque es el mismo grado, comparten el mismo aula. A mí me pareció maravilloso. Yo, wow, que yo me pueda sentar con una colega y discutir juntas. ¿Cómo introduces tú la multiplicación en niños de 8 años? ¿Cómo comienzas tú esto? ¿Qué metodología utilizas? Eso me pareció sumamente nutritivo. Y resulta que no era así, sino que ella planificaba lenguaje y yo matemática. Ella planificaba ciencia y yo sociales. Era como más bien una manera de compartir el trabajo para tener menos trabajo. Yo decía, pero es que si el método que yo utilizo para introducir la matemática es distinto al de ella, ¿por qué tengo que amarrarme a su método? Entonces yo le pregunté a mi jefa en ese momento y me dijo, Maite, aquí siempre se ha hecho así, no ha habido ningún problema, no vayas a venir tú con conflictos. Yo decía, pero yo no estoy haciendo ningún conflicto, yo quiero planificar en base a la realidad. Entonces, como mi coordinadora pues no me dio respuesta, una persona a quien yo quiero muchísimo, por cierto, entonces fui a hablar con la directora y me dijo, vamos a hacer la prueba. Planifica usted por su lado y la maestra de la mañana por su lado. Ella pensó que yo la estaba rechazando. Después, con el tiempo, me dio la razón. Maite, menos mal que rompimos con ese gato amarrado, que ya la maestra puede planificar y adaptarse a su grupo. Ejemplos tontos que les estoy dando de situaciones que uno va viviendo y que la gente no sabe por qué las vive desde la inconsciencia. Entonces, la respuesta a la primera pregunta que me hizo Karim, ¿por qué nosotros repetimos patrones de comportamiento? Porque no hemos hecho el stop para averiguar cuál es el origen. Sencillamente lo vivimos porque es un hábito, porque es una costumbre familiar. Aquí dice, hay una persona que quiere saber si ha repetido trauma de tu infancia. Ese tema está bien interesante. A ver, si yo le pido a Evelyn que está allí, le digo, Evelyn, hágame el favor, venga a mi casa un momentico, me desarma la bomba del agua y me la vuelve a armar de tal manera que elimine el ruido que tiene. Yo te pregunto, Evelyn, ¿tú puedes hacerlo? No puedes hacerlo. ¿Por qué no lo puedes hacer, Evelyn? Porque no manejo el... ¿No manejas? No sé cómo se hace, no sé, nunca he trabajado con una bomba. Exactamente. Ella no me puede dar la solución de un problema porque ella no ha recibido las herramientas para resolver ese problema. Entonces yo te pregunto a ti, le pregunto a Karin, le pregunto al Mari, le pregunto a Marbella, ¿por qué usted no educó a su hijo sin necesidad de darle un chancletazo? Porque a nosotros nos educaron con un chancletazo, con un pedazo de rama, con una horquilla, con una manguera, con una mirada así como fea. ¿Por qué no lo hiciste diferente? Porque tú no tenías las herramientas, pues. No lo tenías. ¿Qué experiencia tienen ustedes como padres? La que recibieron de sus propios papás. No tienen otras. A menos que después de adultos hayan buscado información y se hayan preparado en la escuela para padres y hayan buscado otras herramientas. Pero mientras tanto, todo lo que tú hiciste, todo, lo que tú regañaste a tu muchacho, el regalo que le quitaste, el regalo que le diste, la escuela donde lo metiste, la ropa que le compraste, los valores que le enseñaste, la casa que le diste, la cama, todo eso, yo asumo que lo hiciste desde el amor, porque eso era lo que tú tenías para dar. Nadie puede dar lo que no tiene. Lo que tú no le pudiste dar, ya no pudiste dárselo. ¿Le causó un trauma al chico? Eso depende. Si es un muchacho que tiene una estructura yoica fuerte, de repente cuando va madurando, se ubica con rapidez y dice, mamá solo estudió hasta 3er grado, me dio lo que tenía. Papá fue ignorante, me dio lo que tenía.
y bendito sea Dios. Pero si nosotros como hijos vemos a nuestros padres como superhéroes, que debieron haber sido no solamente nuestros padres, sino cercanos, comprensivos, dialogantes, claros, justos, generosos. Resulta que no, pues, que no, tu mamá es mete la pata, tu papá tóxico, tu mamá injusta, tu mamá con su propio rollo, tu mamá incoherente, tu papá mujeriego y te dejó sin dinero y era adicto. No sé, si nosotros vemos la relación con nuestros padres desde lo que nos hizo falta, entonces ahí empiezan a generarse dinámicas internas, inconscientes. Y a lo mejor es que nuestros padres son así porque ellos tienen sus propias dinámicas internas. Por ejemplo, miren, yo cuestioné mucho a mi papá. Mi papá era alcohólico y gastaba mucho dinero en el alcohol, mucho más de lo que recibía. No teníamos el nivel de vida que hubiésemos podido tener, aún siendo él sencillamente un obrero. Pero saben que me di cuenta yo con el correr de los tiempos que papá jamás me abandonó, que nunca nos dejó y a pesar de que peleó mucho con mi mamá, no se divorció. Y después de grande yo me enteré que él no estudió porque su padre no lo crió a él. Y cuando él una vez fue con su hermana menor donde su papá a pedirle para el uniforme, el papá le dijo que él no tenía y punto. O sea, mi papá no lo hizo igual que su papá. Mi papá lo hizo en ese sentido un poquito mejor. Su papá no se crió con él. Su papá no le dio manutención. Su papá no le dio estudios. Él se quedó con nosotros, nos dio comida, nos dio casa y nos dio educación. Porque eso sí lo podía dar, porque él consiguió un trabajo estable. ¿Sí? Pero miren lo que pasó. Mi papá no quería a su papá. Tenía rabia, tenía dolor, tenía mucho dolor, mucha herida. Y yo le preguntaba a él por mi abuelo y yo le decía, yo voy a conocer algún día a mi abuelo y él siempre me dijo que sí. Ni lo buscó ni me llevó a conocerlo. Yo conocí a mi abuelo cuando tenía como 14 o 15 años. Mi papá no trataba a su papá. Yo, que ahora me pongo a ver que comparado mi papá con el suyo, mi papá lo hizo mejor, cuando yo estaba pequeña no lo veía. Entonces yo peleaba mucho con mi papá porque él bebía, porque pegaba gritos, porque gastaba el dinero, porque peleaba con mi mamá. Y si ustedes se ponen a ver, yo lo que hice fue repetir la historia de mi papá. Si él peleaba con su papá, yo imité a mi papá peleando con el mío. Y el mío era él. ¿Lo vemos? Este caso se pasó con una señora que me dice que su mamá era muy fuerte con ella, que ellos fueron varios hermanos, que pasaron mucha necesidad, que sus padres se divorciaron y que ella se decidió desde así, pues un poco desde la soberbia. Yo lo voy a hacer diferente, yo me voy a casar y no me voy a divorciar. Y yo le voy a dar a mis hijos, voy a tener pocos hijos para darles educación en escuelas y universidades privadas. Y les voy a dar mucho amor a mis hijos. Ah, pero ella viene a terapia porque su hija a ella no le habla. Y ella lo hizo también diferente a su mamá. Ella hizo eso. Ella se casó con un hombre que la adoraba. Quedó viuda muy joven. Quedó viuda. Y sus dos hijos estudiaron en colegios y universidades privadas. Pero al final se presentó una situación familiar X donde ella se peleó con la hija de tal manera que la hija no le habla a ella. Se está repitiendo el mismo patrón. La hija, que es una muchacha joven de 30 años, está imitando a su mamá. Como su mamá habla mal de la de ella, entonces ella habla mal de su mamá. Entonces no es cuestión de que como yo soy una madre modelo, porque yo lo di todo, entonces mi hijo tiene que responder de la misma manera. Porque la dinámica oculta es que mi hijo me está imitando, no que mi hijo me está agradeciendo o dejándome de agradecer. Con relación a tu pregunta, Mildred, tú dices que tus hijos tuvieron también sus propios problemas con sus papás, con su papá, el hombre. Yo te invitaría a que tú separes. Una cosa es la relación madre e hijo, y en ese caso tú tienes una cuota de responsabilidad porque tú eres la mamá,
Y otra cosa es la relación que él tiene con su papá. No te metas en eso. Si su papá le habla o no le habla, eso es algo que tiene que resolver el papá. Cuando nosotros como madres decimos, ay, no, es que yo no me voy a divorciar para que mi hijo crezca con un padre. Tú no estás pensando en tu hijo. No estás pensando en tu hijo. Tú estás pensando en ti, que a lo mejor tú no te criaste con tu papá y quieres que tu hijo viva la experiencia de tener un papá. Entonces, estas clases de cosas a nosotros nadie nos las dijo. Las vivimos desde la inconsciencia. Aunque uno tenga una manera de educar diferente al sistema, vuelve a los hijos a reflejar situaciones como un espejo. Sí, es completamente de acuerdo, Reirani, porque el sistema familiar, cuando tú llegas, cuando tú naces, tú participas de una cadena que va de padres a hijos. Tú llegas como hijo de tus padres, como nieto de tus abuelos, como bisnieto de tus bisabuelos. Tú participas en una relación que es vertical, que viene desde la antigüedad de la historia. El hecho de que las relaciones sean verticales le imprime una característica principal que ahorita sería muy largo explicar, pero entre otras cosas, la transmisión de la vida, la transmisión de valores que sostienen la vida. El valor más grande de un ser humano, el regalo más grande que tú, mujer, que tú, hombre, has recibido, es el don de la vida. Es el primer regalo que te da Dios. El segundo regalo es la libertad. Ese regalo de la vida te llegó por tu papá y tu mamá. Y tu papá y tu mamá no necesitaban ser un excelente hombre o una excelente mujer para ser padres. Nosotros somos los que aspiramos desde la mirada infantil a que mi mamá sea superwoman y mi papá un Superman que me resuelva la existencia. Pero en la vida real, papá y mamá, lo único que necesitaron para ser tu papá y tu mamá fue que ella pusiera un óvulo y que abriera las piernas y que tu papá pusiera un espermatozoide y lo sembrara en mamá. Es un hecho sexual, es un hecho biológico. Eso es lo único que se necesitaba. Y en ese sentido, tu papá y tu mamá lo hicieron muy bien porque tú estás aquí ahorita. Tú estás presente en este momento. Entonces a nosotros no nos toca más que mirar para atrás, mirar a papá y a mamá y decir, papá, mamá, lo hiciste bien, yo estoy aquí, gracias. Y con esa vida que tú me diste, ahora yo voy a hacer cosas. Porque nadie de los que está aquí tiene menos de 18 años. Solamente los niños, por su inmadurez, por su inocencia, por su mirada limitada, son los que todavía se sienten libres de decir, yo quiero tiempo, yo quiero energía, yo quiero de mis padres, yo quiero consentimiento, yo quiero apoyo, yo quiero protección. Pero ya cuando uno pisa 18 años en adelante, a nosotros ya no nos toca pedirle nada a papá y a mamá. Con lo que ellos te dieron es suficiente para que usted salga adelante. Y eso te lo puedo asegurar yo como que me llamo Virginia Maite. Mi hija no quiere ir a la universidad, dice que la educación está fuera de contexto. En cambio, mi persona va por la maestría. Si busco en mi sistema, mis ancestros no estudiaron porque no pudieron o no quisieron. Por eso mi pregunta es, ¿cuánto reflejar en cuanto al sistema? Yo te invitaría a que tengas como criterio aquello que sostiene la vida. Muchos de nuestros padres no estudiaron porque le dieron prioridad a ponerse a trabajar la tierra o a criar animales o a elaborar productos alimenticios a partir de la leche, por ejemplo, ¿no? Productos lácteos. Le dieron prioridad al trabajo porque con el trabajo, al producir elementos, sostenían la vida. Esa fue la cuota que ellos tuvieron que pagar hace decenas de años atrás. Pero cuando tú naciste, quizás en una época de opulencia en tu país, de repente ya no era necesario que tú trabajaras en el campo y a ti te dieron la oportunidad de estudiar. Entonces tú puedes sostener la vida de otra manera. Entonces yo te invitaría a que tengas como criterio qué decisión tomas tú que sostiene tu vida en primer lugar y luego la vida de tus hijos. Y a tu hija y a tu hijo, pregúntale, ¿qué quieres hacer tú de tu existencia? Porque al fin y al cabo la profesión es una decisión muy personal.
con la que va a tener que vivir la persona hasta el día que se muera. No vale la pena que tú te mates y viertas tiempo, energía, peleas con tu hija para que saque una carrera universitaria. Ahorita los muchachos aprenden, pero así, cosas de tecnología y de repente se defienden para ganarse la vida y luego casarse y tener hijos sosteniéndose con lo tecnológico. Y a lo mejor para eso lo que necesitan es prepararse de manera empírica. Entonces, más bien ayúdale a tu hijo a que se conozca. ¿Quién eres? ¿Cómo eres? En qué quieres disfrutar tu vida? ¿Dónde está tu pasión? ¿Dónde está tu vocación? Y de lo que tú haces, ¿qué necesitan otros seres humanos? Y permitirle a ellos que lo hagan diferentes, así como tú lo hiciste diferente. Estoy aquí porque eres excelente explicando de manera sencilla y aunque uno no pueda conocer la información base, das retroalimentación o algo que no se ha entendido antes. Tu didáctica es muy buena, gracias. No nos hemos atrevido a preguntarnos si simplemente copiamos lo que nos enseñaron pensando que era lo mejor. Así es ahí. Lo digo porque mi hija no quiere ir a la universidad, aunque estoy estudiando. Ya lo había leído, creo que lo leí fuera del lugar. O lo está repitiendo la persona. Ok. Miren. Yo les voy a decir ahorita qué nos corresponde a nosotros como hijos para vivir la relación con nuestros padres. Ya les adelanté algunas. Mira a tu papá y a tu mamá. Míralos. Si están vivos, visítales, llámales por teléfono, acércate, dales un lugar y no los cuestiones. No digas tú fuiste un buen papá o una buena mamá. El hecho de que tú estés viva, el hecho de que tú estés vivo, significa que esos dos viejitos ya lo hicieron bien, porque tú estás acá. Hay algunos padres que luego de dar la vida dan más cosas. Dan educación, protegen la salud, compran una casa, le dan cama al niño, le dan educación y le llevan hasta que tenga una profesión o un oficio. A eso se le llama sostener la vida. Si tus padres te sostuvieron la vida y tú, mal que bien, saliste para adelante, pues entonces tienes más motivos para darle las gracias a tu papá y a tu mamá. Pero solamente por el hecho de que esos dos señores, cuando eran jóvenes, se unieron y estuvieron contigo y te dieron a ti la vida, ya eso es suficiente para que, mire, uno baje la cabeza y diga, chévere, lo hicieron muy bien. La vida, tú no se la vas a poder devolver a tu papá y a tu mamá. Tú no vas a poder parir a tu mami. Pues ya tu mamá te parió a ti. Y hay cosas, tú no puedes enseñar a leer y a escribir a tu mamá si ella te enseñó a ti, ya ella lo sabe. ¿Cómo le pagamos nosotros en ese equilibrio del tomar y el dar? ¿Cómo le pagamos a nuestros padres? Dándole vida a nuestros propios hijos, sosteniendo la vida de nuestros hijos, pidiendo permiso interiormente, porque es un acto como de fe, es un acto místico. Decir, sin soberbia, ¿será que lo puedo hacer diferente sin sentirme culpable? ¿Será que yo puedo estudiar la maestría sin sentirme superior a mi mamá? Luego, sigo hablando como hija. Ya yo tengo cierta edad, 30, 40, 50 años, tengo una excelente profesión, incluso puedo estar fuera del país, fuera de Venezuela, y me toca, deseo apoyar a mis padres. Si los quieres apoyar, apóyalo, mándales algo de dinero, pero no te sientas responsable de tu papá y de tu mamá, porque tus padres deberían haber preparado su propia vejez. Dales hasta donde puedas, sin irrespetar su dignidad. Dales como un regalo interno, dice abuela, abuela, o sea, papá, mamá, te estoy haciendo llegar esto a ti, pero de parte de los abuelos, pero algo interno, como de parte de los abuelos, para que ellos a su vez reciban de quien les toca recibir, que son sus padres. Y así, y así como te digo, ponte en el lugar de hijo, también te digo, no asumas problemas que son de tu papá y de tu mamá. No te toca. Mira, si tu mamá fue abandonada por tu papá, porque tu papá era así como realengo, o sea, mujeriego, le gustaba la cosa así,
y dejó a tu mamá por otra, tu mamá es posible que haya decidido no volver a casarse. Se quedó sola. Sobre todo si eres hombre, aunque también le pasa a las mujeres, que eso no te impida a ti casarte porque tienes que cuidar a tu mamá. ¿Han visto la película La Casa de los Espíritus? Donde una de las señoras se quedó solterona porque le tocó cuidar a su mamá hasta la muerte. Yo he conocido muchos casos así. Mujeres de 35, 40 años que han tenido algún novio y le dijeron, vamos a casarnos y a vivir en otro país, en otra provincia, en otra entidad federal. Y ellos dicen que no porque tienen que cuidar a su mamá. Eso pasa con las hijas únicas, pasa con el menor de la familia, o con el soltero. Los mayores se han casado. Bueno, como tú no te has casado, entonces a ti te toca cuidar a mi mamá y a mi papá. No, 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 no. Nosotros no tenemos esa responsabilidad. Atender sí, porque nosotros le podemos devolver a nuestros padres el cariño que nos dieron. Y si ellos dieron, sostuvieron la vida con amor, con cuidados, con protección, yo puedo ayudar a mi mamá y a mi papá a sostenerles la vida en la vejez, porque ahora ellos son los débiles biológicos, sostenerles la vida desde el cariño, desde la protección, porque yo recibí de esa manera. Entonces, si yo tomé de mis padres el cuidado de mi vida con amor, yo puedo devolver con amor. Por eso que ustedes ven que hay algunos abuelitos que los hijos no los quieren, se los pelotean. Ya tengo 6 meses con mi mamá, te toca a ti, llévatelo para tu casa. Y el otro no me toca a mí porque ya yo lo hice el año pasado, ahora le toca a fulanito. Se batuquean a los abuelitos. ¿Por qué? Porque a lo mejor esas personas dieron la vida, pero no la sostuvieron desde el amor y la armonía. Pero hay otros abuelitos que las hijos se la pelean. Ay, no, mamá, pero mira, tú has vivido con fulanita y con fulanita y no has venido para mi casa. Ven, quédate conmigo. Porque son los hijos que desean devolver cariño, amor, atención, protección. Ahora te ubico a ti como padres. Ya tú le diste la vida a tus hijos. Bendito sea Dios. Colaboraste con Dios en la transmisión de la vida. ¿Has podido sostenerle la vida? ¿Has podido pagarle los estudios, llevarlo al médico? ¿Con tus limitaciones o no lo hiciste? Date una palmadita. Lo estoy haciendo bien. Yo le estoy dando a mis hijos lo que tengo. No te sientas mal. No te sientas mal por haberles pegado en algún momento, porque a lo mejor pegarle fue tu manera de enseñarles a ellos a que no robaran, por ejemplo. La didáctica de la chancleta, ¿no? La didáctica del látigo, la didáctica del puño duro. Si ya lo hiciste así, dice, bueno, yo lo hice desde el amor, lo cual no significa que no podamos hacerlo diferente. ¿Hasta cuándo le vas a dar a tus hijos? Hasta que sean adultos y hasta que tengan una profesión. Si tu hijo ya tiene 21 años y ya tiene una profesión, invítale a que haga su vida. Hijo, vete a estudiar para el extranjero, vete a sacar la licenciatura en la capital, vete a otro país. Ah, o tiene ya 23, pero todavía está estudiando Derecho, está bajo tu tutela en tu casa, no hay ningún problema. Es mayor de edad, pero no ha terminado la carrera. Trata de que se unan las dos cosas, que sean mayores de edad y que tengan una profesión o oficio. Y a partir de ahí, déjalos que se defiendan. No les des más. Exígele a tu hijo que trabaje. Exígeselo. Y si está en tu casa, las normas de tu casa las manejas tú, no él. No perdamos la jerarquía dentro del hogar, no la perdamos. Me voy explicando. Yo no sé si aclaro o oscurezco. Seguimos con la cámara apagada. De verdad que así me cuesta como sentir que estoy interactuando con la gente. Yo espero que sí me estén escuchando, pero me gustaría más verles la cara. Dale, Saili. ¿Tienen Está alguna muy pregunta? interesante. Ay, pero es que allá hay un club de fans. Ah, ¿Cómo sí. está, familia? ¿Cómo les va? Sí. ¿Tienen alguna pregunta o comentario con relación a esto? Si no, bueno, vayan pensándola. Les voy a presentar cuáles serían algunas dinámicas ocultas, esa que mencioné desde el comienzo, que se pueden presentar como inconscientes dentro de un sistema familiar.
Una, repito exactamente el mismo destino de mi mamá o de mi papá. O mi hijo repite exactamente mi destino. Pongamos por caso, yo enviudé y me dio miedo tener otra relación. Entonces crié a mi hija sola, porque yo soy 4x4, una mujer guerrera. Y es posible que yo tenga una hija que no consiga pareja. Llega un hombre, la abandona, llega otro y ella lo deja. ¿Por qué? Porque ella está repitiendo el mismo patrón de su mamá que se quedó sin pareja. Entonces podemos repetir exactamente la historia de mamá. Eso puede pasar con una enfermedad también. Hay madres enfermizas, hijas enfermizas. Si soy yo la que estoy viendo, que estoy repitiendo exactamente la misma historia de mi mamá, pues yo pido ahí, por ejemplo, una constelación familiar. Yo quiero revisar este tema de pareja, porque he notado esto, quiero saber, quiero confirmarlo en la constelación familiar. Y a lo mejor sale, mira, si estás repitiendo la historia, pero a lo mejor no de tu mamá, sino de tu abuela. Que la implicación sistémica venga de una generación anterior. Si tu hija está repitiendo tu mismo patrón, yo te invito a que hagas dos cosas. Por ejemplo, si tu hija se enferma mucho y está chiquita, cuando esté durmiendo, háblale por el oído izquierdo y dile, tú eres impulso de vida. Es como el mandato de mamá, tú eres impulso de vida. Algo así como, mi amor, tienes el permiso de hacerlo diferente. Yo me enfermé mucho, pero tú no tienes que hacerlo igual. Si yo tengo una profesión, no pedirle a mi hija que viva la misma profesión que yo, darle libertad que lo haga distinto. Y así también con los valores. Si para mí es muy importante celebrar la cena de Navidad, pero mi hija quiere vivir una excursión el 24 de diciembre, déjala que se vaya, que ella lo haga diferente, para que no repita mi misma historia. Porque a lo mejor yo fui cobarde y yo era incapaz de romper las costumbres familiares. Pero si ella tiene confianza suficiente, no es que yo diga, ay, es que yo no me ama porque no vino a pasar la Navidad conmigo. Dios, déjala. Déjala, ella no va a dejar de ser tu hija porque se vaya en excursión en Navidad. Sí, reirani. Eso ahorita te lo respondo. Si tú como padre tienes un chamo, entonces tú le das, perdón, este tema de repetir, le das el permiso de que lo haga diferente. Entonces, si tú estás repitiendo el patrón de tus padres, pide constelación familiar para romper desde el respeto, desde el amor, desde la gratitud y la honra, romper eso pidiéndole permiso a tu sistema, dame el permiso de hacerlo distinto. Si tú ves que tu hijo está repitiendo tu historia, pues si es de enfermedad, y lo tienes cerca y está pequeño, le dices, tú eres impulso de vida. Si no, haces una meditación y te imaginas a tu hijo durmiendo y le hablas por el oído izquierdo y le dices eso. Otra dinámica, lo voy a hacer exactamente contrario a mi papá. Mi papá era un borracho, yo no voy a beber. Mi papá era un tacaño, yo voy a ser súper generoso. Mi papá me negó a mí zapatos nuevos, yo a mi hijo le voy a regalar todo lo que me pida. Eso también es una dinámica errada. Nosotros no estamos aquí para repetir ni para corregir a papá y a mamá. Recuerden que nadie puede dar lo que no tiene. Él dio lo que dio hasta donde supo darlo. Entonces, si tú eres hijo, sencillamente descubre, esto me enseñó mamá, esto me enseñó papá, no me gustó. En la universidad y en la escuela y en la vida aprendí otras cosas. Entonces yo hago un proyecto de vida personal y agarro un poquito de mi historia, agarro un poquito de mis estudios, reflexiono, lo pongo en oración si soy de fe y construyo un proyecto de vida personal sin sentirme culpable. Pero hacerlo diferente, contrario como lo hizo mi papá, sigue teniendo como referencia a papá y eso es inmadurez. Si tu hijo lo está haciendo totalmente contrario a ti desde la soberbia, por ejemplo,
tú le pegaste cuando estabas pequeño y ahora él consiente a su hijo en todo, en todo, en todo. Tú en algún momento le dices, hijo, usted es adulto, yo puedo hablar, quiero hablar con usted, ¿le puedo dar un consejo? Que mire, yo a lo mejor cometí errores, de repente pegándote más de la cuenta, pero yo te recomiendo, te invito a que pienses que ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, ¿no? Ni tan calvo ni con dos pelucas, ni tanto maltrato como el que yo te di, pero tampoco tanto consentimiento o sobreprotección como la que le estás dando. Los dos extremos son malos. Quizás aprendiendo de mis errores y de los tuyos, a nuestro nieto le vaya, a mi nieto le vaya mejor. Pero tú eres el papá, tú eres la mamá, tú eres libre, edúcalos como quieras. Le damos por lo menos la oportunidad y luego no le volvemos a tocar el tema. Me pregunta Reirani, si uno después de que el hijo tiene una profesión le da, ¿se descompensa? Sí, se descompensa. Dar y recibir tiene límites. Si yo tengo 35 años y todavía vivo en la casa de mis padres, como, bebo, sin pagar arriendo, sin pagar servicios, sino disfrutando, yo estoy tomando lo que no me pertenece y eso crea descompensación. Significa que yo termino debiéndole a alguien, en este caso a los padres. Si los hijos dan más de la cuenta, yo lo puse ayer en mi estado con un chistecito de dos viejitos llevando en una carretilla a un chico con barba. Dar y recibir tiene sus límites. Osaris y Evelyn son madre e hija. Están allí. Osaris tiene 17 años. Yo quisiera ver si Evelyn le hace la cama. ¿Sería necesario que le hiciera la cama? No. Ahora, una niña de 2 años sí se la hace, pero a los 17 no. Ya Evelyn le enseñó, insistió, y ella ya con 17 años se empeña en tener la cama echadita a perder. Bueno, mía, no hay problema, pero de la puerta del cuarto para adentro. Ese es su espacio, sea libre. Usted quiere tener cucarachas en la cama, ese es problema suyo. ¿Qué puedo hacer yo ahí? Pues más nada, yo la dejo. Pero si yo voy a desgastar mi vida, mire, tome, tome. En terapia, yo tuve una señora hace 2 años que ya tenía sus 2 hijos, hembras y varones. Les puso la casa a nombre de ellos. Por lo tanto, ella perdió derecho sobre la casa. Los dos profesionales. Y llegó un momento en que los tenían los dos en la casa. No pagaban arriendo, no pagaban internet, no pagaban el agua, no hacían mercado y le daban órdenes a la mamá. Y bueno, señora, esto se lo busca usted porque usted le dio a ellos más de lo que ellos necesitaban. En el caso de que sea una pareja que llega como el que mi pareja, al cual yo estoy sosteniéndole la vida, también se vuelve un espejo. Sí, porque ese hijo que pasaría a ser un hijo adoptivo, pasa a ser un espejo de lo que él va a ser leal a su papá. Por ejemplo, pueden pasar varias cosas, Gabriel. Una, si tú eres un hijo que cuestionas a tu papá porque tu papá metió la pata en muchas cosas, y tú quieres demostrarte a ti mismo que tú vas a ser un excelente padre teniendo hijos propios o incluso hijos que no son de tu sangre, para demostrar que eres un buen padre, lo puedes estar haciendo desde la soberbia. Y cuando lo hacemos desde la soberbia, podemos cometer 2 errores. Uno, que inconscientemente tú sigues siendo leal a tu papá y vas a terminar haciendo lo peor. Y ojo, he visto casos así, de hombres y mujeres que dicen, no, yo no lo voy a hacer con mi mamá, yo no voy a abandonar a mi hija o a mi hijo. Y lo otro que puede ser es que cuando uno adopta un hijo que no es de mi sangre, yo lo primero que tengo que hacer es honrar a su papá y a su mamá. Porque si esa criatura, ese chico a quien yo estoy viendo, lo amo, para que ese niño naciera, necesitó de ese papá y de esa mamá, incluso de esos dos que le abandonaron. Si yo digo, es que ese papá era una piltrafa, ese papá era un egoísta, ese papá no sirve para nada, este muchachito, el 50% es ese hombre. Cuando tú criticas al papá, tú estás criticando al 50% de él. Esto también pasa cuando los padres están separados y la mamá le habla mal a los niños de su papá. De alguna manera le está diciendo, tu mitad mía es muy buena, la mitad de tu papá no sirve para nada. Entonces tu hijo va a crecer sintiendo que la mitad de él está podrida.
Otra dinámica oculta que se puede presentar, con esta termino, hay otras más, pero no me va a dar tiempo, es cuando yo intento resolver cosas que no resolvieron mi papá y mi mamá. Por ejemplo, mi papá murió y no le dejó una casa propia a mi madre. Entonces yo me esmero en que yo voy a trabajar mucho y hasta que yo no le dé una casa a mi madre, yo no voy a tener paz y tranquilidad. Entonces son hombres que se casan a los 30, 35, 40 años, después que le dieron casa a su madre, que le dieron la educación a sus hermanos menores, ahí es cuando ellos terminan casándose. Lo cual significa que pasaron toda su vida, 30, 35 años, actuando como padres, no como hijos, no como hermanos. Y cuando se casan con una muchachita de 17 años. ¿Por qué? Porque ellos necesitan seguir siendo padres. Entonces se casan con mujeres muy jóvenes para seguir ejerciendo el papel de padres. Hay niños que dicen, no, es que mi papá no terminó una carrera universitaria, entonces yo me voy a esmerar en tener una carrera universitaria porque para cumplirle un sueño a mi papá. Eso es intentar reparar lo que hicieron o lo que decidieron nuestros padres. Y bueno, por allí van las cosas. Yo sé que no estoy diciendo todo lo que tiene que ver con la relación con padres o hijos, pero voy a terminar diciendo dos cositas. Una es, según Hellinger, fundador de las constelaciones, decía, cuando nosotros aceptamos a nuestros padres con todo lo que ellos traían, sin asumir sus méritos, los de ellos como nuestros, sin asumir su dinero como nuestro, sin esperar herencia, sin esperar que los dones de ellos sean míos, pero también sin asumir sus errores, sin asumir sus problemas, sin asumir sus limitaciones, ni las consecuencias de las decisiones que tomaron. Sencillamente asumir, este es mi papi, este es mi mami, este es mi papá, este es mi mamá. Algo dentro del alma se centra, se concentra y empezamos a tener paz. Y a partir de allí, cuando ya yo acepto mis orígenes, yo puedo mirar con calma a mi propia historia, no solamente a papá y a mamá, sino que me miro yo y miro mi niñez, mi infancia, mi juventud, los errores que yo misma cometí, no solamente los que arrastra mi sistema, los míos. Y yo digo, aquí tengo dos ladrillos. El ladrillo que me dio alegría, mis cumpleaños, los regalos, las cosas bonitas que viví, las salidas, las excursiones, las idas a la playa, el compartir en familia, esos son los ladrillos sabrosos. Pero también tengo unos ladrillos que me causaron llanto, que me dieron miedo, que me dieron vergüenza, que me dieron dolor, que me dieron rabia, miedo, susto, confusión, enredo, abandono. Yo tengo dos ladrillos, que son las experiencias de vida. Con esos ladrillos y con un buen acompañamiento terapéutico y con un buen criterio y con una buena filosofía de vida, usted puede empezar a construir su presente y mejor aún las bases para el futuro. Y todos aquí tenemos capacidad de hacerlo, todos. A eso se le llama resiliencia. La capacidad de florecer en medio de un basurero. La capacidad que tiene la flor de loto que florece en el barro. La capacidad de sacar lo mejor de nosotros mismos, aunque nuestra historia sea dolorosa. Entonces, dos cosas para terminar es, cuando nosotros aceptamos a nuestros padres, tal cual como son, algo dentro de nuestra alma se arregla. Y luego, cuando yo soy capaz de mirar mi vida sin decir esto es bueno o esto es malo, sino reconociendo algunas cosas me causaron alegría y otras me causaron dolor, pero todas forman parte de mi vida, yo puedo construir algo diferente. Yo les agradezco enormemente su participación, sus preguntas. Espero poder ofrecer otros espacios también de acompañamiento. Siempre he dicho que a nosotros nadie nos enseñó a vivir y a mí por lo menos aprender cosas de la vida me ha ayudado mucho a crecer en la existencia y sobre todo a estar bien y a estar mejor que hace 15 años atrás. Hay varias maneras de crecer como persona. Una te la da la vida misma, que es la madurez humana. Tú naciste, eres una chama, un chamo, pasaste por tu infancia, recibiste de tus padres lo que te dieron,
y seguramente saliste con algún vacío, con alguna pequeña queja, pero es la queja de la niña que fuiste, del niño que fuiste. Salimos con heridas, salimos con un ombligo, pues el ombligo es una cicatriz. Salimos con cicatrices, no salimos lisos de la infancia, salimos con rasguños, con caracha, con ronchas, con heridas. Todos salimos así. Pero con todo lo que tú recibiste, cuando ya te haces adulto, con todo lo que tú recibiste, tú puedes empezar a sacar agua de tu propio pozo para regar el jardín de tu alma. Ahora, ese crecer, ese sacar agua del pozo, ese crecimiento personal puede venir por la madurez. Entonces tú de repente dices, ay, yo cuando era pequeña era una regalada. Me pedían favores, yo estaba ahí, yo siempre escuchaba, yo siempre hacía favores, yo siempre repartía papeles, yo siempre daba de mis cosas, y prestaba la ropa y prestaba los juguetes y prestaba y daba y prestaba y daba. Pero llegó un momento que yo digo, ay, pero yo este soy guachafita, la gente recibe y nunca me da. Cuando yo no necesito, yo necesito, nadie me da. Entonces ya la madurez me lleva a poner un stop y a decir, no, mire vecina, yo tengo pero le doy uno, no le puedo dar el frasco, tengo que tener límites porque yo también necesito mi frasco. O mire vecina, se me dañó que le presté a usted, me hace el favor y me lo devuelve en buen estado. Ah, mire vecina, yo le voy a hacer el favor, pero no ahorita cuando usted quiere, yo se lo puedo hacer mañana cuando esté desocupado. Aprendo a poner límites, eso me lo da la madurez. Hay otras personas que intentan desde la madurez cambiar su existencia y no pueden. ¿Y saben por qué no pueden? Porque se le acaban las herramientas. O sea, solamente pueden dar lo que tienen, ¿no? Entonces se le acaban las herramientas, entonces empiezan a buscar ayuda, hablan con el sacerdote, con el pastor, se ponen a leer libros de autoayuda, se meten a YouTube, siguen a Ismael Cala, a Carlos Fraga, a cuanto terapeuta. Dígame ahorita que está prostituido el tema de las terapias y de los influencers, porque ahorita tenemos una idea equivocada de lo que es el marketing de contenido. Para que el otro me conozca, yo le tengo que dar cosas de valor. Y ahí hay gente que hasta ha dado cursos gratuitos que debería estar cobrando por eso que da. Para mí eso es otro desorden, pero bueno. Pero esa gente empieza a buscar, pero entonces una formación tipo flash. Aquí aprendo algo, de este conversatorio algo, de YouTube algo, y así, de este reto algo, de este grupo de WhatsApp. Y entonces tengo las cosas en mi cabeza desordenadas. Esa es una etapa, otra etapa de crecimiento personal. Hay gente que pasa por allí y de repente dice, no me sirve, no me alcanza, me sigo sintiendo mal, yo trato de ser positiva, hago afirmaciones, hago las cosas que me sugieren y me sigo sintiendo mal, ando triste, me deprimo, tengo problemas de pareja, sigo teniendo problemas con mis hijos, no sé tomar decisiones. Entonces ahí hay que pasar a otro espacio. Ese espacio normalmente es la terapia. Deben ponerse en manos de un especialista. Los psicólogos y los terapeutas convencionales y no convencionales, como yo que soy terapeuta holística, manejan herramientas que pueden servir para el acompañamiento. No le tengamos miedo a los especialistas. Busquemos, eso sí, especialistas conscientes. No como otros que yo he visto, por ejemplo, que se ponen en Instagram, fulanita de tal, psicoterapeuta, y yo sé que no son psicoterapeutas. Son maestros o orientadores, pero no son psicoterapeutas. Ustedes en mí no me van a ver que yo coloque psicoterapeuta, yo coloco terapeuta, porque terapeuta es el que ofrece algo para sanar. Pónganse en manos de un terapeuta, hagan un proceso. Antes esos procesos eran muy dependientes. Ay, el psicoanálisis es una reunión semanal durante años. Y utilizaban un método que se llama asociaciones libres de ideas y la gente hablaba y hablaba en un diván y la persona iba tomando nota y poquito a poco iban saliendo cosas del inconsciente. Señores, eso es tiempo pasado, eso ya no se usa. Ahora hay terapias de respuesta rápida, hay terapia conductiva conductual, hay técnicas que te pueden ayudar a tomar conciencia y hacer cierres así. Busquen un buen terapeuta, pero eso va a implicar tiempo y dinero. Todo lo que es importante en la vida necesita tiempo, dinero, atención, dedicación y esfuerzo de tu parte. Todo, todo. Tus hijos necesitan tiempo, dinero, atención. Tu trabajo, tiempo, dinero, atención.
Tu relación de pareja, tiempo, dinero, atención, porque así sea para celebrar el cumpleaños, tienes que hacer la torta y va a gastar dinero. Todo en esta vida es un intercambio de dar y recibir. Si tú descubres que eres alguien importante, que tú mereces ser feliz, y ojo, mereces ser feliz, dedícate tiempo, energía y atención. Pero si desde la autoayuda hasta la terapia todavía no te terminas de convencer, yo te quiero ofrecer una alternativa, que son cursos. Quiero ofrecerte un curso que se llama Sanando desde mi sistema familiar. Ese curso, ya tengo dos grupos, un grupo piloto y el segundo grupo que está ahorita por la clase número 13. Originalmente era de 20 clases. Ellos me hicieron un feedback hermoso, una retroalimentación, me devolvieron sugerencias, me dijeron, Maite, hay personas que lo necesiten y de repente no pueden pagar un curso de 5 meses. ¿Será que puedes dar lo básico, básico, básico de constelaciones familiares para que la gente aprenda a vivir ordenadamente, que eso ya es salud y que lo hagas en 3 meses? Yo sí, se puede pensar. Entonces vamos a hacer ese curso en agosto. Los cursos de constelaciones familiares están valorados muy costosos en general. A mí me ofrecieron uno en Ecuador por $1,600 por 9 meses. Eso es el equivalente casi de $180 mensuales. Pero bueno, de allí iban a salir como consteladores familiares. Yo lo voy a ofrecer en $60, un tercio de lo que me lo ofrecieron a mí. Tú no vas a ser constelador familiar, vas a aprender la filosofía de vida de las constelaciones, lo cual te va a permitir tomar decisiones con tu dinero, con tu tiempo, con tus hijos, y que no te sientas culpable cuando tu hijo te pida esto y le diga, no, mi amor, yo no se lo voy a dar porque ya usted tiene este. Y como tiene este, tú no vas a tener dos. Con este es suficiente. Vas a aprender a ponerle límite a las personas sin sentirte culpable. Vas a aprender a responderle a tu papá y a tu mamá y decirle, papá, mamá, yo te quiero, te honro y te respeto y te voy a escuchar el consejo, pero ya soy adulta, lo voy a hacer distinto. Con tu permiso, lo voy a hacer distinto, con respeto. Esta clase de cosas es lo que yo les ofrezco que aprendamos a través de este curso. El curso va a ser los días miércoles de 8 a 9 de la noche. A veces nos extendemos hasta las 9:30 o 10. A veces dentro del curso les doy constelaciones. Hacemos movimientos sistémicos como parte del trabajo. Vamos a comenzar en el mes de agosto. Y para las personas que estén hoy aquí, que son no sé cuántas, no veo la cantidad, 20. Para las personas que estén aquí, yo les voy a ofrecer la oportunidad que aun cuando yo doy el curso más barato que en otros lugares, todavía pueden tener el 50% de descuento. Déjenme tomar una foto. ¿Por qué el 50% de descuento? Porque yo creo que las personas que necesitan sanar, necesitan también que se les ofrezca oportunidades. A mí me ayudó mucha gente a veces sin cobrarme. Y lo que me decían es, si puedes ayudar a alguien, hazlo. Hoy descubrí que hay una manera ordenada de vivir en familia, que eso influye en mi trabajo, influye en mi pareja, influye en la prosperidad, pero también descubrí que hay una manera de ayudar. Y en este ayudar es no darle a la persona el pescado, pero sí enseñarle a pescar. Hay pescados caros como el salmón y hay pescados más baratos como la sardina. Hay pescados riquísimos como el atún y el carite. Pues bueno, yo les quiero ofrecer un buen pescado a un buen precio, que sea accesible para ti y que lo que tú recibas pues te sirva. Lo que pasa es que eso no es para todo el mundo. Si usted está en el grupo del WhatsApp y yo después les voy a pasar el enlace para que lo vean en YouTube, usted tiene la oportunidad de disfrutar de este 50%, pero eso tiene límite. Lo voy a hacer hasta el viernes 23. El que quiera, lo único, yo no cobro matrículas. Deben pagar solamente el primer mes, $30. Y si quiere conservar el 50% de descuento, yo le ofrezco que el segundo y el tercer mes también lo paguen en $30. La única condición es que lo paguen antes de que comience el mes. Si por casualidad a mí se me va la luz y las 4 clases de un mes se corren,
Bueno, contamos, cada 4 sesiones es un mes. Entonces, antes de que comience la sesión 5, debería pagar el segundo ciclo. Antes de que comience la sesión 9, pagaría el tercer y último ciclo. Hay algunas personas que se anotaron desde la semana pasada, yo les agradezco, no me he fijado si alguna esté aquí. No las veo. Pero bueno, pueden disfrutar de eso. Los que están en el grupo del WhatsApp y ustedes que están acá. Y yo con esto pues voy cerrando, ya estoy cumpliendo 1 hora desde que comenzamos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, con todo gusto. ¿Alguna pregunta? Gracias, Mildred. Gracias, Marixa. Yoguasi es una constelación familiar conmigo. Ah, Gwen Yusen. Pero Gwen Yusen, ¿tú eres Jenny o eres la hermana de Jenny? Ahí sí me perdí. Soy la hermana, es Gwen Ah, ya. Suyen. Sí, es Escríbeme. que no puedo abrir la cámara. Tienes mi teléfono para que me escribas y conversemos. Sí, Porque el sí, proceso sí. de inscripción pasa por hacer el pago, pero yo también les estoy llenando un formulario para que los datos les lleguen a la administradora y luego les voy a hacer llegar un correo con las condiciones de algo así como unos acuerdos de buena fe, como para formalizar un poco el proceso. Ah, ya, perfecto. Vale, sí, yo se lo dejé encargado a Jenny porque Ya, no vamos a escribir, nos escribimos las dos, pero yo le escribo por privado, ¿ya? Gracias. chévere, chévere. ¿Dónde vives tú? En Chile. Ah, tú estás en Chile. A mí me suena. ¿Tú no tienes un apodo? Gwen, Huesito. Ah, huesito, ya. Sí. Sí, me suena. Mi hermano Leonardo te ha mencionado. Bueno, entonces yo con esto cierro. Si no hay más preguntas, Marbella dice que se aprende mucho. Sí, bueno, a mí me pasa a veces, voy a dejar de grabar ya para que esta parte no salga en el de tener grabación.